quiero simplemente encuadrar, ¿no? Darle un poco de contexto a lo que es la reforma laboral, ¿no? Yo creo que todos lo conocemos, pero hay que recordar que en materia de negociación colectiva, entre el 2011, sobre todo la reforma del 2010, es una reforma que golpea más sobre el despido, ¿no? La reforma del 2011 modifica elementos de la negociación colectiva y sobre todo la reforma del 2012 mete una serie de temas en materia de negociación colectiva con una sola orientación, ¿no? El intentar debilitar el poder sindical, ¿no? Y hay recordar que a partir de un momento dado el sindicato, tanto comisiones como UGT, elaboran una noción que es la noción de las reformas más lesivas del 2012, del Real Decreto de Ley, que tenían que ser bueno, pues revertidas o tenían que ser cambiadas, ¿no? Y esas reformas más lesivas en materia de negociación colectiva fundamentalmente eran la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, la ultraactividad, en el sentido, la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, aunque luego hablaremos más, en la idea de la prioridad aplicativa, lo que llevaba consigo es que siempre, en cualquier momento, cualquier convenio sectorial podría ser afectado por un convenio de empresa que establecía una serie de condiciones, fundamentalmente condiciones salariales, que podían ser inferiores a ese convenio sectorial. Por otro lado, la ultraactividad duraba, es decir, la posibilidad de que el contenido normativo de ese convenio colectivo, una vez denunciado, durara solo un año, porque pasado ese año resultaba que decaía absolutamente el contenido de ese convenio y o bien era sustituido por un convenio de ámbito estatal o bien, de un ámbito superior, o bien, en principio, parecía desaparecer, ¿no? Como tal, ¿no? Y luego, naturalmente, la tercera parte, el tercer elemento que parecía la reforma más lesiva era la negociación, perdón, de los acuerdos de empresa en los centros de trabajo sin representación, la idea del comité ad hoc, etcétera. Y luego, naturalmente, el tema de la subcontratación y el convenio aplicable, ¿no? Que esta es a la que luego se referirá Amparo como tal. Bueno, lo que quiero decir es que había ya un territorio específico, una serie de propuestas, que eran las propuestas en las que nuestro sindicato y en general el sindicalismo de clase había centrado un poco el foco de lo que tenía que ser reformado. Y además, quiero recordar que ya en diciembre del 2018, es decir, ya con el gobierno Sánchez, después, informado inmediatamente después de la moción de censura, ya en diciembre de 2018, Comisiones Obreras y UGT llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para para llegar a un cambio, ¿no? Normativo sobre eso. Naturalmente, quiere decirse que, como bien sabéis, por las peripecias parlamentarias que hubo, pues ese cambio no se produjo, ¿no? Como tal. Bueno, entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que ha pasado entre el 2012 y el 2020 en la negociación colectiva, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué ha pasado en el 2020? Bueno, pues claro, lo que ha pasado, entre otras muchas cosas, es que hemos ido como la oca, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? De oca a oca y tiro porque me toca. Es decir, hemos ido desde una crisis profunda, la crisis económica terrible, financiera y crisis de la deuda soberana entre 2010 y 2012, a cuando ya en un momento dado parecía que podía aparecer una cierta recuperación económica, hemos vuelto a caer en la crisis sanitaria y crisis económica derivada de la pandemia, de la que todavía no nos hemos recuperado y en donde, por otra parte, pues eso es la causa por la que no podemos hacer esta cuestión, este tipo de encuentros presenciales, ¿no? Bueno, yo luego os voy a dejar los datos en concreto, ¿no? Ya se lo voy a dar a Ana digamos, no sé cómo se llama esto, es slide, ¿no? Los PowerPoint, ¿no? Sobre este tema. Pero yo lo que quiero señalaros es que
tasa de cobertura de la negociación colectiva, es decir, cuántas personas trabajadoras están cubiertas por la negociación colectiva en nuestro país, es importante señalarlo, viene a ser normalmente hasta el año 2019, bueno, hay una enorme caída en los años clásicos, 2011-2012, debido naturalmente al paro, etcétera, pero me refiero que viene a ser 11 millones y medio de personas vienen a estar cubiertos por la negociación colectiva. Y cuidado, de esas 11 millones y medio de personas, por convenios de empresa, es decir, en el sentido del convenio de empresa, son mucho menos trabajadores que, naturalmente, los que están cubiertos por el convenio sectorial, ¿no? En el año 20, sin embargo, posiblemente por el descenso tremendo de la actividad, etc., esa cantidad de 11 millones y medio ha bajado a 9 millones. Voy a señalar dos elementos que me parecen importantes de lo que ha podido proceder, digamos, de los efectos que ha tenido esa reforma del 2010 en materia de prioridad aplicativa del convenio de empresa y en materia de ultraactividad. En materia de prioridad aplicativa del convenio de empresa no lo sabemos bien, pero lo que sí conocemos es que lo que sí sabemos estadísticamente es que cuando se habla de las nuevas unidades de negociación que han surgido como nuevos convenios de empresa, naturalmente no todos van a ser el producto de esa preferencia aplicativa del convenio de empresa, pero nos da una pista, ¿no? Y fijaros una cosa, en el año 2012, que es cuando aparece, y en el 2013, las nuevas unidades de negociación crecen de manera exponencial en materia de la empresa y fundamentalmente pasan de tener en el 2011 30.000, 25.000 trabajadores a prácticamente el doble, casi 60.000 en el 2013 y 50.000 en el 2014. Es decir, hay una tendencia, ¿no?, fortísima a ir creando nuevos convenios, nuevas unidades de negociación, que son nuevos convenios de empresa, en donde, digamos, para aprovechar, ¿no?, esta medida legal, que era una medida legal, como es lógico, para intentar la devaluación salarial. Este tipo de actuación, sin embargo, va más o menos desapareciendo, pero va desapareciendo en el año 15, año 16, pero luego, de nuevo, en el año 18 y en el año 19 vuelve a aparecer. Hoy, en 2020, realmente el 24% de los convenios de empresa firmados en el 2020 son nuevas unidades de negociación, que afecta simplemente al 16% de los trabajadores cubiertos por convenio de empresa, ¿no? Pero yo creo que es un fenómeno importante que conozcamos, que realmente hay una tendencia muy marcada, ¿no?, a crear esas nuevas unidades de negociación de empresa como tal, ¿no? Y en cuanto a la ultraactividad, aunque los datos que tenemos son datos antiguos, pues son de las del 2019, la ultraactividad, es decir, la posibilidad de que en un convenio colectivo se pacte que el convenio colectivo sigue vigente, pese a estar denunciado, sigue vigente hasta la realización del nuevo convenio, se pudo realizar en casi el 60% de los convenios colectivos. Es decir, el 58,5% de los convenios colectivos habían incluido esa cláusula que permitía salvar el problema de la ultraactividad de un año, ¿no? Pero, sin embargo, fijaros, digamos, en una ultraactividad clásica del Estatuto de los Trabajadores, es decir, de un año, lo tenían el 30%, casi el 30% de los convenios, ¿no? Por lo tanto, luego había una ultraactividad menor y luego un poquito de 12 a 36%, un 9,4%. Es decir, que en definitiva la norma no fue una norma inane, ¿no? No fue una norma que no... la reforma de 2012 no fue una norma que no haya tenido un efecto, ¿no?, sino que ha conformado de alguna manera, no con la fuerza que podría pensarse, pero que ha conformado en gran medida un cambio en la negociación colectiva como tal. Bueno, y eso, como en un momento dado, ¿cuál es un poco los cambios que se han realizado a partir de enero del 20, es decir, a partir del momento en el cual se realiza el gobierno de progreso, el gobierno progresista, y se abre, como bien sabéis, toda una serie de expectativas que, sin embargo, digamos, la crisis vuelve otra vez, la crisis de COVID vuelve otra vez a cerrar.
es en el año 21, en marzo del 21, cuando justamente a propósito de lo que podría ser la negociación con Europa, aparece la posibilidad, la negociación con Europa, me estoy refiriendo el plan de recuperación y resiliencia, cuando aparece esta posibilidad digamos, de llegar a un acuerdo que reforme de manera estructural e importante la legislación laboral. Pero ese acuerdo es un acuerdo que está marcado por la propia proceso de negociación con con la Comisión Europea. Es decir, que fundamentalmente abordaba unos puntos, no todos los puntos de la reforma laboral, sino unos puntos concretos. Bueno, la negociación colectiva, como bien sabéis, es uno de los elementos básicos de este tema. Bueno, ¿y cuáles son esos puntos, no? Yo primero voy a referirme a algo que luego ha surgido de manera digamos, muy permanente, ¿no?, en el debate sobre la reforma laboral, y era la idea de los convenios autonómicos, ¿no? La idea de que era necesario, digamos, que la reforma laboral no abordaba la posibilidad de que hubiera una negociación colectiva autonómica, que recordáis que es un poco el caballo de batalla que tenía PNV, que tenía también Bildu y, desde luego, que tenía de manera insólita Esquerra Republicana. Bueno, este es un tema que yo creo que podemos dejarlo de lado, pero es importante recordar que en España la estructura de la negociación colectiva es una estructura de la negociación colectiva sectorial, es una estructura muy dual. Es decir, hay o convenios de empresa o convenios provinciales. Como bien sabéis todos vosotros, la gran mayoría de los convenios sectoriales, o una fuerte pulsión de los convenios provinciales, de los convenios sectoriales, son convenios provinciales, ¿no? Y por lo tanto, los convenios autonómicos normalmente son o bien convenios de empresas públicas o de administraciones públicas de la comunidad autónoma. Hay muy pocos convenios en los que se haya sustituido el convenio provincial por un convenio autonómico, es una tendencia muy débil. Y luego, naturalmente, que hay sectores productivos nuevos donde se ha intentado esa construcción de un convenio colectivo sectorial autonómico. Pero, en definitiva, todavía hoy la idea de los convenios autonómicos es una idea, la realidad de los convenios autonómicos es una realidad muy lejana, ¿no? No cobra. Y solamente en aquellas comunidades autónomas que son uniprovinciales hay una especie de confusión, ¿no? Entonces se dice que hay convenios sectoriales de comunidad autónoma, pero claro, porque nosotros tenemos 7 comunidades autónomas que son uniprovinciales y naturalmente ahí aparece. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir con ello? Bueno, la construcción de las prioridades aplicativas que puede tener un convenio sectorial de comunidad autónoma sobre el convenio estatal está perfectamente abierta, no tiene ningún problema, no tendría ningún problema legislativo, porque se puede realizar a través de los acuerdos marco, del artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, que pueden ser acuerdos marcos estatales y pueden ser acuerdos marcos de comunidad autónoma, ¿no? Y de hecho, creo, y luego hablaremos, posiblemente me lo diréis vosotros mismos en vuestras intervenciones, hay acuerdos marco de comunidades autónomas en donde se ha podido en un momento dado estructurar o se ha podido plantear una estructura de la negociación colectiva. La única regla que rige, no hay un principio de jerarquía entre un acuerdo interprofesional de manera estatal y un acuerdo interprofesional de comunidad autónoma. La única regla que rige ahí es la de la no concurrencia, que es el que primero, el que se hace primero es el que, y el plazo de vigencia que tenga, pues es el que se prima sobre el siguiente, ¿no? Por tanto, quiero señalar que, aunque es una cuestión que naturalmente la reforma laboral no habla de ello, pero bueno, no habla de ello porque no necesitamos hablar de ello, ¿no? Porque realmente ese acuerdo, digamos, la idea de la prevalencia o no de los convenios sectoriales de comunidad autónoma sobre los convenios estatales no tiene ningún sentido. Al margen de esa regla que existe en el artículo 84 del Estatuto, 84.3, según el cual
en la medida en que haya unas mayorías suficientes, tanto por parte de los sindicatos como por parte de los empresarios, cabe negociar un convenio colectivo, cabe, digamos, el desenganche, ¿no?, del convenio colectivo autonómico sobre el convenio colectivo estatal, ¿no? Pero al margen de eso, digo, al margen de esa regla, que por otra parte es una regla que jamás, o al menos en lo que yo conozco, no se ha puesto en práctica, pero realmente se podría perfectamente arbitrar una articulación de los ámbitos sectoriales de la negociación colectiva a través de los acuerdos internacionales. Bueno, eso, por lo tanto, dejarlo ya, lo dejamos de lado como un elemento bastante claro, ¿no? Un segundo cambio de la negociación colectiva es un cambio discreto que no ha sido comentado, ¿no?, o yo no lo he visto muy comentado, ¿no?, y es el tema de los planes de igualdad, ¿no? Es decir, hay un Real Decreto, que es el Real Decreto 901 2021, que es un Real Decreto de 13 de octubre, que no 21, 901-20, ¿no?, de 13 de octubre, que no sé si recordáis que es el fruto de un acuerdo entre Comisiones Obreras y UGT y el Gobierno y el Ministerio de Trabajo, única y exclusivamente. La COE no lo quiso firmar. Y este Real Decreto desarrolla una ley ya del año 19, pero en donde crea el procedimiento para la formación de los planes de igualdad. Bueno, y ahí en el tema de los planes de igualdad lo que señala es el procedimiento de cómo se negocia un plan de igualdad. Y ahí señala que cuando no haya... Bueno, ¿cómo se negocia un plan de igualdad? Lo sabemos exactamente igual que un convenio colectivo, tiene la misma legitimación que un convenio colectivo. Pero cuando no hay representación legal en los centros de trabajo o en las empresas en donde se va a negociar ese plan de igualdad, cuando tiene más de 50 trabajadores, entonces lo que dice el Real Decreto es que dice en las empresas que en donde no existan las representaciones legales, se creará una comisión negociadora constituida de un lado por la representación de la empresa y de otro por la representación de las personas trabajadoras, integrada por los sindicatos más representativos y los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa. Es decir, desaparece, mejor dicho, la llamada comisión ad hoc que conocemos como característica del artículo 41.4 del Estatuto en la negociación de los acuerdos de modificación sustancial de condiciones de trabajo o de los acuerdos de descuelgue, ¿no?, del artículo 82.3. Es decir, para el plan de igualdad aparece una comisión sindical que se conforma en proporción a la representatividad sindical en el sector, que garantiza la participación de todos los sindicatos, pero que si en la medida en que haya algunos sindicatos que pese a tener esa legitimación no se presentan, no quieren formar parte de esa comisión, lo que dice que la comisión sindical estará válidamente integrada por aquella organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de días, porque esto había generado problemas en la medida que, por ejemplo, comisiones y UGT eran los sindicatos representativos en un sector determinado, y cuando se conformaba esa comisión sindical resulta que, por ejemplo, por la UGT no aparecía, ¿no? Y en este sentido se decía, bueno, entonces esa comisión qué tipo de, digamos, de validez tiene los acuerdos que realiza, etc. Ahí, en este caso, aparece claro este tema. Bueno, y cuando hay centros de trabajo que tienen representación y otros no, pues lo que se hace es, como dice el artículo 91, por un lado, evidentemente, se cuenta con los centros que tienen representación y con el otro una comisión sindical. Bueno, como veis, este sistema es un sistema que está especialmente pensado para la negociación de los planes de igualdad, pero no para lo que sería el dominio del artículo 41, modificación sustancial de condiciones de trabajo, ni para lo que se llamaría el descuelgue salarial, fundamentalmente, del artículo 82.3. Este tipo de comisión no ha sido tocada en la reforma laboral, pero sí ha sido tocada, como digo, en el tema del plan de igualdad, con lo cual, de alguna manera, yo creo que puede tener una virtualidad recordarlo ahora. Ciertamente que la COE ha impugnado ese Real Decreto porque entiende que justamente por este tema, ¿no?, porque entiende que como se contradice lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto este es ultra vires, es decir, que es un Real Decreto que tiene que ser anulado, ¿no? Bueno, todavía el Tribunal Supremo no ha dicho nada, pero en principio a mí me parece que es importante recordar este tema.
Y dicho eso, vamos ya a lo que es el eje, ¿no?, de la reforma laboral en materia de negociación colectiva. En materia de negociación colectiva hay dos grandes artículos que establece esto. Uno es la modificación de lo que se llamaría la prioridad aplicativa del convenio de empresa, y en segundo lugar el problema de la ultraactividad. Y estos son los dos grandes. El tercero hablará del tercero, que es el tema del convenio colectivo aplicable en los casos de subcontratación. Hablará después de esta primera parte de la charla, hablará Amparo Merino sobre este particular. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿no?, en la reforma laboral? Vosotros sabéis que el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, el que establecía la prioridad aplicativa del convenio de empresa, era un requisito fundamental, era una especie de, ¿cómo podríamos llamarle? Algo así como una especie de mantra, ¿no?, del neoliberalismo, de la crisis o de las reformas estructurales del 2012. Es decir, esta norma no solo es una norma española, es una norma que se impuso en el 2011 en Italia, que se impuso en el 2012 en Portugal, que se impuso después en el 2014 en Francia. Es decir, que no es solo un problema español, sino que es un problema un poco digamos, de concepto, ¿no?, de concepto de lo que es la economía neoliberal, que entiende que en materia de salarios, fundamentalmente en materia de salarios, el convenio sectorial es un convenio rígido que rigidifica el salario y, por tanto, que tiene que ser la empresa, digamos, que los salarios pueden ser negociados, deben ser negociados fundamentalmente a nivel de empresa. Esto era la idea, y además de los salarios, para evitar que esto fuera una cosa tan burda y tan evidente, pues metió en el artículo 84.2 otro tipo de contenidos como tal. Bueno, ¿esto qué es lo que produjo? Pues ya lo sabemos perfectamente, ¿no?, sin llegar a cabo o sin necesidad de hablar de las empresas multiservicios, etcétera, pero lo que sabemos es que lo hemos visto en estas nuevas unidades de negociación también, es que en un momento dado las empresas podían en cualquier momento realizar un convenio colectivo que en materia fundamentalmente salarial se desgajaran, crearan un nuevo sistema de remuneración y además crearon un salario totalmente diferente del convenio sectorial. Por lo tanto, de esa manera, la norma mínima salarial que establecía el convenio sectorial, que eso es una de sus funciones, la norma mínima con la regla de la cual se puede contratar, ¿no?, en ese sentido, quedaba rota a través de esa posibilidad que siempre se daba a cualquier empresa o a cualquier centro de trabajo, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque en cualquier momento de la vigencia de un convenio sectorial podría ser sustituido por otro convenio. Esta era la idea. ¿Qué quiere decir eso también? ¿Cómo urgía ese tema? Porque naturalmente a través del convenio ese convenio de empresa, yo podría, y de hecho se producía, rebajar, es decir, establecer salarios por debajo de lo que establecía el convenio sectorial. Pero más aún, tenía también un efecto sobre la negociación sectorial, la negociación del convenio colectivo del sector o de la actividad. ¿Por qué? Porque naturalmente si el convenio colectivo el convenio colectivo sectorial iba muy arriba, había posibilidades de que las empresas, es decir, de que hubiera un agujero, ¿no?, en el sentido, toda una serie de empresas dijeran, sí, muy bien, vosotros negociad lo que queráis, que nosotros cambiamos ese tema, cambiamos ese convenio de sector en materia salarial por otro convenio. Bueno, esto es un poco lo que sucedió. Yo creo que, ya digo, no tenemos datos concretos de cuántos fueron las unidades de negociación nuevas que, digamos, que buscaban ese empeoramiento, ¿no?, del salario. Lo que sí tenemos también, por otro lado, son los datos de la devaluación salarial importantísima que se produjo 2012 a 2015, ¿no?, una devaluación salarial que los economistas la han precisado como tal, ¿no? Y además una devaluación salarial que todavía, como es natural, no se ha recuperado, ¿no?, en este tema, y menos ahora con el problema de la inflación, ¿no?, como tal. Pero esto ya es otro tema. Bueno, ¿qué hace la reforma laboral en ese tema? Pues claro, la reforma laboral, digamos que la oposición de la patronal a
digamos, a recuperar, vamos a llamarle así, a recuperar un principio básico de no concurrencia y, por tanto, a colocar sobre la autonomía colectiva de sindicatos y empresarios la articulación de las unidades de negociación, también de la unidad de negociación de empresa, pues la negativa de la patronal ha sido brutal, ¿no? Era una especie de, ¿cómo podríamos decir? Lo dijo el propio presidente de la COE, dijo, no, esto no es un problema, este no es un problema técnico, es un problema ideológico. O sea, nosotros no podemos llevar a cabo, no podemos, digamos, renunciar, ¿no?, a este tema. Pues bien, sí han renunciado, ¿no? En el sentido de que la fórmula es una fórmula ambivalente, en el sentido siguiente. Dice, bueno, seguimos manteniendo que la preferencia aplicativa del convenio de empresa. Y esa preferencia aplicativa del convenio de empresa garantiza, en todo caso, frente a la posibilidad de que determinados acuerdos interprofesionales entre los interlocutores sociales lo cambiaran o lo modificaran. Es decir, seguimos manteniendo ese carácter imperativo de la preferencia aplicativa. Lo que sucede es que evitamos, digamos, quitamos de ese contenido imperativo todo el tema salarial. Entonces, este es el cambio, ¿no? Que es un cambio muy importante, ¿no?, como ahora veremos. Es decir, ¿qué es lo que queda hoy en la preferencia aplicativa del convenio de empresa? Pues mira, queda las horas extras, el horario y la distribución de tiempo de trabajo, la clasificación profesional, la adaptación de las modalidades de contratación temporal. Pero cuidado, como la contratación temporal a su vez ha sido modificada por el propio, como visteis el otro día con Cabeza, ¿no?, con Jaime Cabeza, me parece que era el que estuvisteis hablando con él. Bueno, pues ahí realmente, en cuanto a adaptaciones de en cuanto a las modalidades la adaptación de las modalidades de contratación temporal que puede tratar este convenio de empresa, son solo dos, ¿no? Una es la del artículo 15.3, que es la duración inferior a 3 meses del contrato de sustitución durante el proceso de selección, y otra, el artículo 16.1 también del Estatuto, que son establecer los criterios objetivos y formales con arreglo a los cuales se regirá el llamamiento de los fijos continuos. Estos son los dos únicos puntos que podría tratar el convenio de empresa. Luego dice también las medidas para favorecer la corresponsabilidad de la conciliación entre vida laboral, familiar y personal, y dice y las que establezca a su vez un acuerdo interprofesional. Por tanto, este es el mecanismo que se mantiene todavía de esa preferencia aplicativa absoluta, imperativa del convenio de empresa, que además está garantizada o está, digamos, avalada por una sentencia que a ninguno de los laboralistas nos gusta, que es una sentencia del Constitucional, la sentencia 8/2015, que garantiza esta preferencia aplicativa, digamos, sobre la base de elementos clásicamente, vamos a poner, de política del derecho contraria al sindicato, ¿no? Ahí la sentencia 8/2015 dice, bueno, el poder público siempre puede modificar y ordenar la negociación colectiva y, por tanto, la estructura de la negociación colectiva no puede ser única y exclusivamente, no puede confiarse única y exclusivamente a la articulación que realicen los sindicatos y los empresarios a través de los acuerdos interprofesionales. Él dice de una manera muy tremenda, la ley puede querer garantizar la defensa de la productividad, artículo 38, y por tanto imponerse sobre la autonomía colectiva. No dice que también sobre la libertad sindical, me parece, y por tanto crear una estructura de negociación colectiva compatible, dice la sentencia, con el funcionamiento flexible y eficiente del mercado de trabajo, ¿no? Esto es lo que venía a decir la. Pero claro, ese argumento estaba pensado sobre todo y fundamentalmente para el salario, ¿no?, para la posibilidad de que en cualquier caso el tema salarial fuera sustituido, fuera de alguna manera recompuesto por parte del convenio. Bueno, esto, como digo, ha desaparecido, se ha eliminado la referencia al salario y esto es un elemento importantísimo de la reforma porque la causa, el motivo fundamental de devaluación salarial durante estos tiempos pasados ha desaparecido, ¿no? Naturalmente que, y esto es lo que sabemos, naturalmente que
lo que elimina la reforma es la posibilidad de un convenio de empresa que sustituya al convenio sectorial y que cree un salario y, por tanto, establezca un nivel salarial diferente de este, ¿no? Lo que no hace la reforma es eliminar lo que ya conocíamos, y es la posibilidad de que cuando hay causas económicas, tecnológicas o productivas fundamentales que generan una situación de crisis en la empresa, pueda producirse el mecanismo del descuelgue salarial. Eso es otra cosa, ¿no? Es decir, la idea de que alguna empresa en un momento dado, pero tiene que haber un acuerdo también de nuevo con los representantes de los trabajadores, pero digamos, digamos, ahí hay una causa, fundamentalmente hay una causa económica, etcétera, que habilita a ese descuelgue y que naturalmente requiere bueno, pues una negociación sobre ese tema. Este es un tema diferente, ¿no? Este es un tema diferente, pero hay que recordar que todavía está ahí, ¿no? Que ese es uno de los temas y que no ha sido modificado como tal. Bueno, ahora bien, a partir de ahora, el sistema de preferencia aplicativa del convenio de empresa, realmente tendremos que estar a lo que, digamos, de ahí queda excluido lo salarial, salvo que los convenios colectivos sectoriales remitan en un momento dado a la empresa para la fijación de determinados salarios. Es decir, lo que ha eliminado la ley es que, digamos, se pueda, con independencia de lo que diga el convenio sectorial, se pueda construir a nivel de empresa una estructura salarial diferente de la que establece la estructura salarial, de la que establece el convenio sectorial. Pero el convenio sectorial es perfectamente libre para ordenar, ¿no? Ordenar las unidades de negociación y los contenidos correspondientes a esas unidades de negociación como tal. Bueno, por lo tanto, a partir de ahora, no puede haber un convenio de empresa que sustituya el sistema salarial del convenio sectorial. Hasta ahí, perfectamente. Pero claro, ¿qué pasa con los convenios colectivos anteriores, ¿no? ¿Qué pasa con esas nuevas unidades de negociación que hemos visto? ¿Qué pasa con esos convenios colectivos de empresa que se han ido generando? Y algunos de ellos, por ejemplo, con plazos de vigencia absurdos, ¿no? De 8 años, 7 años. ¿Cuál es la vigencia convenio? 7 años, ¿no? Una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, entonces ahí hay una disposición transitoria, que es la disposición transitoria sexta, que habla de estos problemas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, naturalmente, si hay un convenio de empresa posterior a la entrada en vigor de la reforma, no tenemos ningún problema, ¿no? Digamos, no tenemos ningún problema. La ley actúa directamente. Usted no puede modificar, usted no puede establecer una estructura, no puede afectar a la estructura salarial del convenio sectorial. ¿Pero qué pasa con los anteriores? Bueno, pues vamos a ver, los anteriores a diciembre del 21 se entiende que lógicamente se les aplicará esta regla en la medida en que acaben su vigencia, su periodo de vigencia. Muy bien, pero como hemos visto que hay muchos que el periodo de vigencia es insólito, es larguísimo, y hay muchos que a lo mejor se realizaron en noviembre del 21, ¿no? Y por tanto tienen 2 años como tal, entonces la ley hace una especie de actuación clara, que dice lo siguiente, vamos a ver. Si los convenios colectivos suscritos y presentados a registro o publicados con anterioridad a su entrada en vigor, una vez pierdan su vigencia expresa, en ese sentido, inmediatamente el artículo, digamos, la prohibición que hemos visto entra en vigor. Dice, pero en cualquier caso, siempre en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, digamos, ese es el último baluarte temporal para que entre en vigor la ley el principio de concurrencia que hemos visto entre convenios colectivos como tal, ¿no? Y los textos convencionales deben adaptarse, dice, a las modificaciones operadas en el artículo 84, es decir, a estas a las que estoy refiriendo, en el plazo de 6 meses desde que éstas resulten de aplicación al ámbito convencional concreto, de conformidad a esto. Es decir, siempre hay un plazo de 6 meses para que, digamos, se renegocie, ¿no? la situación, pero que en todo caso ese plazo de 6 meses de negociación tiene también un último plazo, que es el año como tal. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, con los convenios colectivos de empresa
que están todavía vigentes, pero que son superiores, que tienen digamos, unos contenidos salariales superiores a los convenios sectorial, al del convenio sectorial, pues en ese caso naturalmente se entiende que no pueden ser ni compensados, ni absorbidos, ni desaparecidos y que deben seguir gozándose como condición más beneficiosa de estos tipos de estos trabajadores, ¿no? Por lo tanto, el principio básico, que es el principio de no concurrencia, que es que, digamos, digamos el que sigue vigente, el que primero se realizó, sigue vigente hasta ahora, sigue vigente su contenido sobre el convenio sectorial que ha venido posterior, pues entonces, en ese sentido, el plazo central, el plazo final, es el plazo de un año para poder adaptarse. Bueno, este es un poco el esquema, que es un esquema complicado, pero que es un esquema relativamente claro, ¿no? Y sencillo, ¿no? En la medida, habrá que ver en cada caso concreto cómo funciona el principio de concurrencia, cuál fue el convenio que se hizo antes y cuál fue el que sin embargo, el convenio de empresa que luego se publicó, ¿no? Se registró y se realizó con posterioridad al convenio sectorial, pero en principio recordar que hay 6 meses para renegociarlo y un año, el plazo de un año, se tiene que adaptar a esto. Bueno, ese es uno de los temas que yo creo que es un tema que da más fuerza, que permite, digamos, que combate, ¿no?, esta idea de la devaluación salarial. Y luego, el segundo punto, y con eso voy a ver si puedo acabar a las 11 como tiene que ser, o incluso antes, el segundo punto es el de la ultraactividad, ¿no? Bueno, esto es más sencillo, ¿no? Porque en principio nosotros sabemos que la regla que estableció la reforma del 2012 fue una regla verdaderamente, vamos a llamarla de manera prudente, fue una regla antisindical, claramente antisindical, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente permitía o favorecía la descompensación, el desequilibrio de posiciones en la renegociación del convenio colectivo. De tal manera que una vez denunciado el convenio colectivo, se iniciaba el proceso de negociación del mismo y si durante ese proceso de negociación colectivo se producía un bloqueo por cualquiera de las dos partes, la ley estableció el plazo de un año. Una vez, digamos, si no existía en ese convenio colectivo, si no existía en el convenio colectivo que había sido denunciado y perdido su vigencia, una cláusula según la cual el convenio colectivo, el contenido del convenio colectivo se prorrogaba hasta la firma del nuevo convenio, ¿no? Como hemos visto, en el 2019 ese tipo de cláusulas, ese tipo de lo que nosotros llamamos la ultraactividad negociada, la tenían el 58,5% de los convenios, pero no así el resto. ¿Qué es lo que decía la ley? Pasado ese año, el convenio colectivo, pasado ese año, sin llegar a un acuerdo, el convenio colectivo pierde vigencia. Y entonces, si hay un convenio de ámbito superior, digamos, el contenido normativo de ese convenio se subsume y se sustituye por el contenido del convenio de ámbito superior. Y si no, pues si no, parecía que desaparecía el convenio colectivo. Y ahí ya os acordáis que hubo una fuerte actuación jurídica por parte de los servicios jurídicos del sindicato, en donde se consiguió una sentencia del Tribunal Supremo según la cual dice, bueno, no, cuando este tipo de convenio colectivo desaparece, es decir, pasa el año, no hay un convenio colectivo de ámbito superior, desaparece, ese convenio colectivo se incorpora a los contratos individuales como condición más beneficiosa, ¿no? Entonces, por tanto, digamos, salta de la condición normativa a una condición contractual. Lo cual tenía muchos problemas, muchísimos problemas, entre ellos, por ejemplo, las personas que se contrataban en la empresa o digamos, en algunas de las empresas del sector después de la pérdida de vigencia del convenio colectivo, se dudaba si se incorporaba o no ese contenido a su contrato individual, o el empresario podía modificar sustancialmente esas condiciones de trabajo, etc. A eso se unió algo que luego hablaremos también, y es que siempre, no siempre, pero en gran medida, una parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
pues de alguna manera no es, digamos, tuvo una cierta distancia con la sentencia a la que me estoy refiriendo de la contractualización del contenido normativo del convenio colectivo que había perdido su vigencia y de alguna manera siempre, digamos, intentó, ¿no?, que esa tesis del Tribunal Supremo sobre la contractualización de las condiciones de trabajo no fuera una tesis generalizada, ¿no?, sino que en un momento dado se pudiera siempre, por ejemplo, si había siempre un convenio de ámbito superior, aunque este convenio de ámbito superior no regulara la totalidad del contenido normativo del convenio extinguido, pues que siempre se aplicara y se sustituyera plenamente por ese convenio colectivo. Bueno, esto, como es natural, lo que hacía es que el empresario los empresarios lo tenían muy fácil, o sea, bastaba fundamentalmente con que yo no quisiera llegar a un acuerdo para que, digamos, mejor dicho, fijar una plataforma y decir, bueno, si queréis llegar a un acuerdo con lo que yo digo, bien, y si no, si os adherís a lo que yo digo, bien, y si no, naturalmente, pues no hay ningún problema porque desaparece el convenio, ¿no? Este es uno de los elementos que, digamos, permitía, ¿no?, o impulsaba el que una gran parte de los representantes de los trabajadores en las negociaciones del convenio colectivo pues tuvieran que aceptar, ¿no?, ese tipo de condiciones antes que, lógicamente, quedarse digamos, sin cobertura, ¿no? Bueno, esta era la idea de la ultraactividad. Es cierto que, sin embargo, cabía la posibilidad de que en el convenio colectivo se estableciera, de hecho, digamos, las orientaciones, ¿no?, que se daban normalmente a la negociación colectiva es intentar introducir esa cláusula. Pero claro, a su vez, como bien conocéis vosotros, el mero hecho de tener que introducir esa cláusula y que los empresarios aceptaran la introducción de esa cláusula de ultraactividad negociada, pues llevaba consigo también, bueno, pues un equilibrio, es decir, tenías que dar algo a cambio de eso, ¿no? Este es un poco el problema en el que nos encontramos. ¿Y qué es lo que dice el artículo 86, el nuevo artículo 86? Por lo que la vigencia del convenio colectivo, bueno, pues naturalmente modifica, ¿no?, modifica ese tema, y modifica ese tema en un sentido positivo, ¿no? ¿En qué sentido? Es en que se recupera la negociación, perdón, el principio de ultraactividad, ¿no? Dice, durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo denunciado como tal, en defecto de pacto se mantendrá su vigencia, ¿no? Es decir, y por tanto, la regla de la ultraactividad se ha vuelto a colocar, se ha vuelto a situar como un elemento básico y fundamental. Es cierto que puede haber, ¿no?, y ahora veremos en qué medida, la negociación colectiva puede disponer de ese tema, pero el principio, la regla, es decir, sin necesidad de que en el convenio colectivo se establezca nada, hoy lo que la ley permite es lo contrario a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, lo que la ley establece es única y exclusivamente algo muy evidente, que una vez denunciado el convenio colectivo, el contenido normativo de ese convenio colectivo sigue vigente hasta que sea sustituido por un nuevo convenio y que, por tanto, por una nueva materialidad de la regulación de las condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir eso también? Pues que en esa continuidad dice la ley, bueno, sin embargo, las cláusulas de renuncia de huelga, que es el contenido llamado contenido obligacional, las cláusulas de renuncia de huelga, mientras se está negociando, pues lógicamente no pierden cualquier tipo de vigencia. Bueno, esto me parece razonable, es razonabilísimo, es decir, si uno está negociando, si uno va a negociar un convenio colectivo, tiene que estar siempre con las manos libres para poder presionar sobre él, pero tampoco forma parte de nuestra cultura sindical el establecer cláusulas de renuncia expresa del derecho de huelga en la negociación colectiva, ¿no? Normalmente yo al menos no la propongo. Otra cosa es cláusulas de modalización de la convocatoria, la necesidad de imponer, por ejemplo, de acudir a la mediación previamente, ¿no? Pero eso no estamos hablando, y lo dice, por eso lo dice expresamente la ley, de cláusulas de renuncia al derecho de huelga, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que, como en un momento dado la ultraactividad, el principio de actividad es disponible, lo que dice la ley es que las partes podrán adoptar acuerdos parciales
para la modificación de alguno o algunos de los contenidos del convenio colectivo que están prorrogados por la regla de la ultraactividad, para adaptarlos a las condiciones en las que tras la terminación de la vigencia pactada se desarrolle la actividad en el sector o la empresa. Y estos acuerdos tendrán la vigencia que las partes determinan. Es decir, que en un momento dado uno puede disponer no solo del momento de la ultraactividad, no solo de la, digamos, de la vigencia del convenio normativo, de la vigencia de la prórroga del contenido normativo, pese a que el convenio ha sido extinguido y se está negociando uno nuevo, sino que en un momento dado pueden manifestarse aspectos concretos sobre aspectos concretos que decaigan pese a ese año entero de... Bueno, ¿qué es lo que a su vez establece? Establece también la ley una disposición transitoria sobre el régimen aplicable a los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley, ¿no? Y lo que viene a señalar es que los convenios, es la disposición transitoria séptima de la ley, del Real Decreto Ley 32-21, y dice que los convenios colectivos denunciados a la fecha en vigor de este Real Decreto Ley, es decir, los que en un momento han sido denunciados ya en diciembre del 2021, y mientras no se adopte un nuevo convenio, es decir, en este periodo, mantendrán su vigencia en los términos establecidos en el artículo 86.3 tal. Es decir, lo que viene a señalar claramente es que el principio de ultraactividad está ahora vigente para aquellos convenios que están en negociación, ¿no? Como tal. ¿Qué es lo que, sin embargo, añade o cómo pervive ese plazo de un año, ¿no?, que habíamos visto en el Real en lo que era la reforma laboral? Bueno, pues a partir de ahora, cuando el convenio colectivo ha sido denunciado, sigue en situación de ultraactividad. Pasado un año, sin embargo, la ley lo que obliga es a intentar la realización de una mediación, ¿no?, para desbloquear los puntos que en el convenio colectivo no le hacen avanzar, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice la norma es que hay que acudir a los servicios autónomos, a lo que se llamarían los instrumentos autónomos de solución de conflictos colectivos, bien si es de ámbito estatal, bien a través de lo que conocemos, ¿no?, como el SIMA, etcétera, etcétera, o bien, naturalmente, a través de los sistemas específicos que en las comunidades autónomas se ha creado la negociación colectiva para la realización de estos mecanismos de mediación. Y señala también, que es un clásico como tal, que la mediación es obligatoria en estos casos, pero sin embargo puede también haber un arbitraje. Es decir, un arbitraje sobre un punto concreto, ¿no? Pero para ese arbitraje se requiere la voluntad concorde de las partes, tanto de empresarios como de trabajadoras y trabajadores como tal, ¿no? Y por lo tanto, el arbitraje es voluntario, la mediación, la obligación de acudir a una mediación. Ahora, esa idea de acudir a la mediación, no digamos ya nada del arbitraje, pero sobre todo acudir a la mediación, no tiene un efecto disruptivo sobre la regla de la ultraactividad. Es decir, si va uno a la mediación y no se alcanza ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de resultado, sigue vigente el principio de prórroga del contenido normativo del convenio colectivo hasta que se llegue a uno nuevo como tal, ¿no? Este es, por tanto, el panorama en el que nos vamos a mover. Yo me parece, desde mi punto de vista, que los dos grandes ejes que estamos hablando, en la prioridad aplicativa, en la remoción del aspecto salarial de la prioridad aplicativa del convenio de empresa y la recuperación, ¿no?, del principio de ultraactividad, son dos elementos que son importantes y que sobre todo interesan en materia de negociación colectiva, ¿no? Al margen de que hoy la negociación colectiva pues no solo se cifre en estos dos elementos, pero me parece que son dos elementos, digamos, auxiliares, que auxilian, que realmente mejoran, ¿no?, la situación de correlación de fuerzas que en una negociación. Naturalmente, otra cosa es lo que ya pues, en el Consejo Confederal de ayer se trabajó, etcétera. Otra cosa es cómo llegar, ¿no?, cómo llevar a la negociación colectiva
a los contenidos de la negociación colectiva, toda una serie de circunstancias que no se refieren estrictamente a estos temas de negociación colectiva, pero, por ejemplo, pues todo el problema de la estabilidad del empleo, del mantenimiento del empleo, de la cuestión salarial, del problema de la ordenación del tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero esos son los problemas fundamentales, ¿no?, de la negociación colectiva. Mientras que esto, lo que, a mi juicio, sí, y sobre todo el principio de ultraactividad, lo que, sin embargo, lo que fundamentalmente permite, bueno, pues es digamos, son instrumentos que auxilian, ¿no?, y que no, digamos, y que, por ejemplo, consolidan la fuerza vinculante del convenio sectorial como norma mínima salarial, y en ese sentido a mí me parece que también enlaza con una tendencia, que es la tendencia hoy europea de la directiva sobre salario mínimo y negociación colectiva, en donde la norma sectorial tiene que ser la norma que garantice, ¿no?, un mínimo de salario decente que naturalmente vaya por encima del salario mínimo en una actividad determinada. Bueno, yo hasta aquí me parece que está como diría yo, cumplo, ¿no?, la idea de una especie de apertura al debate, de apertura al cuestionamiento, etcétera, teniendo en cuenta que tampoco es tan, digamos, no es tan sencillo, ¿no?, en algunos momentos el establecer reglas generales sobre lo que os he comentado, ¿no?, fundamentalmente en la medida en que hay que siempre acudir a ese convenio sectorial, siempre acudir en la materia de prioridad aplicativa al convenio de empresa, hay que siempre acudir al convenio sectorial para verificar en qué medida, ¿no?, ese convenio sectorial ha construido la articulación concreta de la materia salarial entre el sector y la empresa misma. Y nada más, muchísimas gracias por la escucha, yo creo que este tipo de actos son actos siempre que requieren una especial dedicación por parte del que está ahí sentado en el otro lado de la pantalla, y bueno, me parece que la dedicación es superior a la que podría ser en un acto presencial, y por tanto también eso altera, ¿no?, nuestra postura aquí, ¿no? Pero yo os quiero agradecer enormemente, quiero agradecer a Aurora y a Ana, que han sido las que me han traído hasta aquí, y bueno, pues quedo a vuestra disposición, fundamentalmente yo creo a discutir entre nosotros, ¿no? No tanto a una especie de careo, sino un poco la discusión colectiva entre nosotros. Muchísimas gracias.